Saludos una vez más, mi hermano y amigo, que Dios te bendiga. Espero que te encuentres muy bien y te animo una vez más a estudiar la palabra de Dios y ver qué ella nos tiene que enseñar hoy. Te invito a abrir tu Biblia en el libro de Santiago, en el capítulo 1. Santiago, capítulo 1, en tu Biblia, por favor. Y veamos lo que la Escritura, la palabra de Dios, nos quiere enseñar aquí en este hermoso libro. Santiago 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Qué interesante y a su vez un poco contradictorio con lo que nosotros tenemos de visión en cuanto a las pruebas. A ninguno de nosotros nos gustan las pruebas, sin duda alguna. Oremos. Padre bendito y amado, una vez más estamos en tu presencia, suplicando, Padre, que tú nos llenes de tu gracia, abra nuestros ojos, nuestro corazón para observar la verdad de tu palabra, la Biblia, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos y amigos que están viendo el mensaje, como también tú me uses para tu gloria y para tu honra, en el nombre maravilloso de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Este es el último mensaje que quiero compartir en cuanto a este tema, pruebas. Aunque vamos a estar mencionando en los versículos que siguen este término y observar la Escritura, porque tenemos que recordar que Santiago está compartiendo la Biblia, está aquí, les escribió, mejor dicho, a creyentes judíos que habían sido perseguidos y echados fuera de su nación, de Israel. Entonces, a ellos, con propiedad, este hombre, Santiago, les enseña y les anima a vivir la vida cristiana con multitud de pruebas y hacerlo con gozo. Pensando en eso, quiero compartirte hoy el tema que he titulado "Y probó con ellos". Ese es el tema para hoy, y probó con ellos. Para esto, te invito a ir al hermoso libro de Daniel y el capítulo 1. Daniel capítulo 1 en tu Biblia. Daniel capítulo 1. Y quiero leerte el capítulo porque vamos a hablar acerca de esto. Y probó con ellos. El libro de Daniel capítulo 1, versículo 1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar. Esa tierra de Sinar es en Babilonia, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Esto es Nabucodonosor. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, a muchachos, en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos, esto es el arameo. Y les señaló el rey porción para cada día, la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que lo criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Estos son entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos
de Judá. A estos, el jefe de los eunucos puso por nombres. Puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac, y a Azarías, Abed-nego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que el de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua para beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Observa, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados, pues, los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajese, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados otros entre todos ellos, otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey le consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Aquí encontramos un pasaje histórico. Esto está dentro de la historia. Fue un caso real, verídico, lo que ocurrió aquí. Ahí la historia también nos habla de este rey Nabucodonosor. Bien, Nabucodonosor ocupó el trono de Babilonia en el año 605 a.C. Y él arrasó con Jerusalén y sitió esa ciudad y a Judá, con lo cual Judá se sometió y se convirtió en un estado sometido. Para demostrar su dominio, llevó cautivos de Jerusalén a muchos de los hombres más sabios y a las mujeres hermosas. Entre ellos estaba en este grupo Daniel. Nabucodonosor, el líder supremo de Babilonia, era temido por todo el mundo. Cuando llegaba a un país, la caída de ese país era inminente. A veces Dios permite que su obra sufra. En este caso, los babilonios irrumpieron en el templo de Dios y se llevaron los utensilios
de la adoración al templo de un dios babilónico. Este dios babilónico puede haber sido Bel, al que los hebreos le llamaban Merodach o Marduk, o tal vez Moloch, el dios supremo de los babilonios. En el pasaje de hoy, que yo acabo de leer histórico acerca de Daniel, vemos a este joven Daniel, que era el que lideraba en este grupo de los 4 hebreos, porque había muchísimos otros jóvenes allí en el equipo, que el rey estaba preparando por 3 años. Daniel pide ser probado él y sus compañeros. Daniel fue uno entre los cautivos de Babilonia desde el año 605 a.C. y Daniel ministró hasta el año 536 a.C. Es muy interesante la vida de este hombre llamado Daniel. Recuerda, el tema para hoy le he llamado "y probó con ellos". Probó con ellos. En primer lugar, quiero compartirte la propuesta. La propuesta. Vale decir, Daniel le propone al jefe de los eunucos, al jefe principal de los eunucos. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Lo primero que vemos en la escritura. Daniel propone en su corazón no contaminarse. Vamos al versículo 8. Aquí dice, versículo 8, capítulo 1 de Daniel. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Es interesante aquí que en un mismo versículo vemos que Daniel no quiere contaminarse. Y esta palabra contaminarse aparece 2 veces en este versículo y en todo el capítulo. Tan solo 2 veces, pero en un mismo versículo. Va a decir, este hombre, Daniel, fue un hombre, un joven aún, con convicciones claras, precisas y estables. Es una lástima hoy en el mundo que no vemos a personas en las diferentes áreas, personas de convicción verdadera, una convicción genuina. Sin embargo, Daniel aquí sí lo es, porque en 2 ocasiones dice que él propuso en su corazón no contaminarse. Él dijo, yo no me quiero contaminar y yo no me voy a contaminar, porque una cosa es anhelarlo y otra cosa es no hacerlo. Por otro lado, ¿cuántas personas, cuántos jóvenes quisieran comer la comida que el rey come, de la misma comida que come el rey y de la misma bebida que bebe él? ¿Quisieras tú estar comiendo y bebiendo comida y bebida de palacio? Cualquier joven aquí al leer este pasaje está diciendo, pero ¿cómo puede ser que este joven sea tan tonto que rechace la comida del rey? Ahora bien, la pregunta
que viene a mi mente es por qué Daniel rechazó la comida del rey y la bebida del rey. Primero, tenemos que entender que Daniel era un hebreo, era de Judá. Por consiguiente, Daniel tenía principios claros, verdaderos y genuinos que estaban escritos en la Biblia hebrea. Dios había establecido para los hebreos, no cierren en Daniel 1, por favor, y te invito a ir al libro de Levítico capítulo 11. Dios había establecido en su palabra, en el libro de Levítico capítulo 11, lo que el hebreo debía de comer y lo que no debía de comer. Tenemos que entender, desde Adán a Noé, hasta antes del diluvio, ningún hombre jamás comió carne de ningún tipo. Todos son miles de años, no comieron carne. Fueron todos vegetarianos. Recién después del diluvio, Dios le permitió al hombre, y en este caso Noé y su descendencia, lógicamente, comer carne. Pero Dios estableció aquí, por ley, a los judíos que salieron del desierto, de Egipto y están en el desierto, Dios les da una lista del tipo de carne que debían de comer. El Levítico 2, del versículo 2 al 8, dice: hablad a los hijos de Israel y decidles: estos son los animales que comeréis de entre los animales que hay en la tierra. De entre los animales que todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis estos. El camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuña y es de pezuña hendida, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis ni tocaréis el cuerpo muerto, lo tendréis por inmundos. Y también del versículo 10 al 20 te puedes seguir leyendo con toda tranquilidad en tu casa. Aquí nos damos cuenta de la comida. Y sin duda alguna, que la comida principal que les llegaba en las bandejas era un buen cerdito, un buen chanchito preparado al horno. Y Daniel, sin duda alguna, que conocía la cultura. Momento antes, cuando ya estaba preso ahí, capturado, ya sabía, sentía los olores o qué sé yo. Y entonces Daniel dice: no, yo no me voy a contaminar, ni con la comida que come el rey, ni con su bebida. Y rechaza esos manjares que muchos hoy anhelan comer. Porque sepas tú que los presidentes de la República de nuestro país comen bueno, muy bueno. Yo te lo digo por experiencia propia. Ni tampoco con el vino. Dijo: no, yo no voy a tomar vino en mi vida. Bueno, la Biblia habla mucho del vino. Sabemos nosotros que Dios le prohibió a Adán y Eva comer de cierto fruto. Sin duda alguna, que el fruto que Dios le prohibió comer fue uva. Porque en toda la Biblia Dios habla de la uva y del vino. Y es el único fruto que es prohibido a los hebreos y a los sacerdotes. Ni siquiera fresca, ni pasas, uvas, ni el mosto, ni los yejos, ni nada derivado de ello. Quiero compartirte un versículo en el libro de Ezequiel, capítulo 44, versículo 21. Ezequiel 44. Miremos aquí por un momento en Ezequiel 44,
21. Y dice aquí, 44, 21. Ninguno de los sacerdotes beberá vino cuando haya de entrar en el atrio interior. Interesante. Interesante. Dios le prohibió a los sacerdotes tomar vino cuando ministraran. Sin embargo, los sacerdotes de la Iglesia Católica en cada misa están tomando, infringiendo totalmente lo que enseñaba la Escritura, la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia del vino para los reyes? Te quiero invitar curiosamente al capítulo 31 de Proverbios. Proverbios 31. Y veamos aquí lo que aconseja la madre a su hijo Lemuel. Proverbios 31. Muchos dicen, en Proverbios 31 que habla de la mujer virtuosa y tanta cosa y bla, 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 bla. Sin embargo, este capítulo no lo escribió Salomón. No lo escribió Salomón. Vamos al 31, versículos 4 y 5. No es de los reyes, o Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olvide la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Qué impresionante lo que la madre de Lemuel le aconseja aquí. No es de los reyes el tomar vino, porque el vino se les va a la cabeza y van a cometer errores. Qué interesante. Dios prohíbe también, en 1 Timoteo capítulo 3, a los pastores el tomar vino. Y a los creyentes dice en Efesios capítulo 5. Veamos qué dice en Efesios 5. Y en el versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed lleno del Espíritu. No embriaguéis con vino. No llenes tu cuerpo con vino, tanto vino. Llénate del Espíritu Santo. Eso es lo que Pablo está haciendo una comparación de un borracho dominado por el alcohol con un creyente dominado por un hijo de Dios lleno del Espíritu Santo. Es aquí la dualidad que nos muestra con su diferencia impresionante. Daniel entonces pide al jefe de los eunucos que no se les obligue a contaminarse. Recuerden, lo vimos en el versículo 8 del capítulo 1 de Daniel. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida o la porción que come el rey, ¿verdad? Por tanto, pidió al jefe de los eunucos que no se lo obligase a contaminarse. Ahora bien, notamos nosotros por la Escritura, la palabra de Dios, que el Señor puso gracia en el corazón de este jefe, este líder principal de los eunucos, hacia Daniel. Pero cuando Daniel le pide el favor, el hombre tuvo miedo. Tiene miedo, yo no quiero perder mi cabeza, por si tu rostro después yo te doy legumbre que tú quieres y tu cara es paliducha, me va a costar la cabeza, me va a costar la vida. Así que Daniel pide otra comida. En lugar de comer los manjares del rey, vean lo que pide. Versículo 12. Te ruego que haga la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua para beber. ¿Cuánto dirían? Pero fome, qué fome.
Yo recuerdo una vez cuando estábamos hablando acerca de la comida del campamento, uno de los hermanos dijo, ¿cómo vamos a comer legumbres en el campamento? La legumbre es lo mejor que hay para el cuerpo del ser humano. Sobre todo ahora. Toda la carne de los animales está intervenida porque han intervenido el maíz. Y la carne daña, sobre todo la carne roja, al ser humano. Y pide entonces legumbres y agua. Uy, que diría cualquiera, pero ¿cómo se le ocurre pedir lo más barato? Este hombre es Daniel. Recuerda, él y sus compañeros son hebreos. Por consiguiente, y hebreo no de lo cualquiera, con convicción, Va a decir, él tiene claro los principios por los cuales él va a vivir. En el libro de Lucas, capítulo 4, sin duda alguna, Daniel vivió bajo los principios bíblicos. Lucas, capítulo 4 y versículo 4. Jesús, respondiéndole, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Qué interesante. Daniel dijo, no, yo voy a vivir conforme a lo que dice la Biblia. Por otro lado, vemos que el hombre es lo que come. Fíjate que nuestro rostro refleja, escucha bien, nuestro rostro refleja lo que hay de aquí para abajo. Y sobre todo cuando uno mira a los ojos a las personas. Una persona buena para comer carne y buena para tomar vino tiene un rostro arrugado, seco, reseco, feo, muy horrible. Se refleja en el rostro. Por eso que el hombre es lo que come. Daniel, sin duda que en su país y sobre todo al salir de Judá, de Israel, de Jerusalén, él decidió vivir conforme a los principios bíblicos, aunque esté viviendo fuera de su país. En segundo lugar, recuerda que el tema le he llamado para hoy del mensaje y probó con ellos. Segundo punto, la prueba. La prueba. Primero vimos la propuesta. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Bien. Segundo lugar, la prueba. Daniel rogó ser probado. Sí, escuchaste bien. Daniel rogó, suplicó ser probado. Por favor, pruébame, pruébanos. Versículo 12, Daniel 1. Daniel 1, 12. Te ruego que hagas la prueba con nosotros. Ahora bien, Daniel le está diciendo esto ahora a Melzar. El hombre anterior era el líder principal de todos los eunucos. Pero este Melzar está a cargo de Daniel y sus amigos. Entonces dijo Daniel, en el versículo 11, entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos, sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Versículo 12. Observa por favor el 12. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días. Qué interesante. Haga la prueba con tus siervos por 10 días. Y nos den legumbre comer y agua para beber.
el hombre pensó, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Versículo a ver, voy a leer el de nuevamente el 12, voy a seguir mejor. 12 nuevamente. Te ruego que hagas con la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbre comer y agua beber. 13. Sigue diciendo Daniel. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. Versículo 14. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. De ahí saca el título del tema de hoy. Y probó con ellos 10 días. El versículo 15. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el rostro de los muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Nuevamente, 15. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el rostro de los muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Vean que lo que tenemos en el estómago, lo que le echamos al estómago, se refleja en el rostro. Interesante. Como Jesús dijo, la boca habla lo que hay en el corazón. De la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Se fijan? Ahora quiero observarte algo muy interesante que yo veo aquí. Y eso es que en 3 versículos, solo en 3 versículos, vemos la frase 10 días. Y la dijo Daniel. Daniel dijo en el versículo 12, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días. Daniel es quien pide ser probado 10 días. La palabra, la frase 10 días aparece en el versículo 12, aparece en el 14, observa, 14, y consistió con ellos en esto y probó con ellos 10 días, y aparece por última vez en el versículo 15. Y al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor. 3 veces. Interesante. ¿Por qué solo 3 veces, tan solo 3 veces, aparece esta frase? 3 días. 10 días, perdón. 3 veces la frase 10 días. 3. Al tercer día, el Señor Jesucristo lo resucitó de entre los muertos. Qué interesante lo que es las 3 veces. En el versículo 1, en el año tercero del reinado de Joacim, fue cuando Nabucodonosor llega a destruir e invadir Jerusalén y todo Israel. Al año tercero. 3 veces aparece la frase 10 días. El número 10 en la Biblia, el número 10 en la Biblia es el número de los gentiles. De los gentiles. Qué impresionante. Las naciones gentiles. Daniel, sin duda alguna, que habló con convicción al jefe que tenía. El jefe mayor no se atrevió, no estuvo dispuesto a perder la cabeza si el rostro de los chicos sin comer la comida del rey iba a ser bueno. Pero Dios halló gracia en él. Daniel luego habla con el jefe directo, el eunuco jefe directo, que sin duda que como pasaba tiempo con ellos,
Sin duda que le veía orar, le veía con convicción, su lenguaje, su actitud, su humildad y tantas cosas que fueron sumándose, que cuando Daniel le dice, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, sin duda alguna que Dios fue el que trabajó en la mente y en el corazón de aquel hombre eunuco llamado Melzar, que la Biblia dice consintió pues con ellos en esto y los probó de día. Daniel le habló con convicción y este hombre lo sabía. Pues en 2 veces, en el mismo versículo, en el 8, este hombre llamado Melzar, sin duda sabía que Daniel no quería contaminarse. Interesante. Los eunucos, los siervos de los reyes, no comían la comida del rey, ni bebían lo que el rey bebía. Sin embargo, Daniel le dice a este hombre, a Melzar, prueba unos 10 días. Y luego compara nuestros rostros con el rostro de los demás jóvenes que comen de la comida del rey. Versículo 13. Compara luego nuestro rostro con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey. Y haz después con tus siervos según veas. Si nos ves paliduchos, debiluchos, tendremos que comer. Pero yo propuse en mi corazón no hacerlo. Pero prueba. Haz la prueba. Dios puso gracia y voluntad con el jefe de los eunucos. Así que, aunque así fue, en el versículo 9, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Versículo 10, observa, y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo, mi señor el rey, que señaló vuestra comida, vuestra bebida, pues luego que vea vuestros rostros más pálidos que el rostro de los muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Qué interesante lo que vemos aquí. Este eunuco, el jefe principal de todos los eunucos, que se llamaba Aspenaz, no se atrevió. Dijo, yo no voy a poner mi cabeza, ¿verdad?, a que me la corten. Así que yo temo a mi rey. Porque si vuestros rostros son más pálidos que el otro muchacho, vas a condenar mi cabeza. Entonces le dijo, no, yo no lo voy a hacer. Versículo 10, dijo el jefe de los eunucos a Daniel, este es Aspenaz, te temo a mi señor el rey que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los rostros de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis pues con el rey mi cabeza. Y yo no estoy dispuesto a morir tan joven. Entonces, Daniel decide hablar con Melzar, que era el eunuco directo como jefe que ellos tenían. Y es muy interesante aquí de este versículo. Veamos el versículo del 11 al 14. Observa, por favor. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Asael y Azarías. Misael y Azarías. Te ruego que haga la prueba con tu siervo por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la porción de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10
días. Qué interesante lo que vemos aquí. 10 días. Termina los 10 días y vemos la prestancia, le he llamado la prestancia. Ante Melzar. Al cabo de los 10 días, el rostro de ellos, Daniel y sus 3 amigos, fue más robusto que el rostro del resto de los jóvenes. Mira el 15. Y al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el rostro de los muchachos que comían de la porción de la comida del rey. El eunuco, cuando los vio después de cumplir los 10 días, dijo: ¡wow! ¡Qué impresionante! Quedó impresionado. A Daniel y sus amigos, Dios le dio convicción, por su convicción, le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Veamos. Versículo 16. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. 17. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. ¿Cuándo ocurrió esto? Después de haber vivido bajo convicción durante 10 días, por comer lo que Dios había establecido y no comer la comida del rey. Qué interesante lo que vemos aquí. Y Dios bendijo con una bendición especial a Daniel, que era la voz cantante, que lideraba el grupo de los 3. Bueno, lo que yo veo aquí en este joven. Recuerde que ellos eran jóvenes de los mejores, de los príncipes, familia de los príncipes de Israel. Pues el rey Nabucodonosor había pedido al jefe de los eunucos que buscara a los mejores jóvenes, familias de príncipes, no a cualquiera, porque quería prepararlos 3 años para que trabajaran en su palacio. Ante entonces Daniel y sus amigos, ante Melzar, fueron otros sus rostros. Ahora veamos ante el rey Nabucodonosor. Versículo 18. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajese, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Qué impresionante lo que vemos aquí. Versículo 20, por favor, versículo 20. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en su reino. Imagínate, Daniel pidió, él y por sus amigos, ser probado por 10 días. Y aquí cuando el rey los hace pasar ahí los 4 y comienza a interrogarle acerca del conocimiento, las lenguas y la ciencia, dice la Biblia que los halló 10 veces mejores que sus propios magos y sabios y hombres inteligentes que tenía ahí en su palacio en Babilonia.
¿Casualidad el número 10? No, yo no creo que con Dios no hay casualidad. Lo encontró mejores. ¿Por qué? Cuando hay convicción y se pone a Dios primero, en primer lugar. Buscar a Dios de todo corazón y servirle a Él con toda el alma. Concluyendo, Daniel decidió vivir fuera de su país cuando fue llevado, obligado, cautivo, fuera de Israel, decidió vivir bajo los principios bíblicos en su vida. Sin temor alguno, estando ahí recluido para ser preparado para servir en el palacio, hemos visto que él, Daniel, propuso en su corazón no contaminarse con la comida ni la bebida del rey. Daniel decidió vivir para el reino de Dios. Romanos capítulo 14, por favor, en tu Biblia. Romanos capítulo 14, versículo 17. Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Nosotros, ¿cuánta importancia le damos a la comida? ¿Ves que estamos en un grupito de hermanos? ¿Y aquí vamos a comer? Un asado. Siempre somos carnales, pensando en un buen asadito, como decimos aquí en Chile. Un buen asado. El reino de Dios no es comida ni bebida. Daniel lo practicó. Yo necesito comer legumbres y agua, pan y agua. Qué interesante sencillez y humildad de este bendito hombre. ¿Qué opinará la Escritura acerca de estos deportados, a estos hombres que habían sido sacados fuera de su país? Te invito a ir al libro de Salmos, en el capítulo 106. Salmos, capítulo 106. Y en el versículo 46. Salmos, capítulo 106 y en el versículo 46. Observemos. Hizo asimismo que tuviesen de ellos misericordia todos los que los tenían cautivos. Interesante. A los cautivos Dios hizo tenerles misericordia. Qué maravilloso. Nosotros hoy hemos de someter a prueba cada una de nuestras pruebas, obras, mejor dicho, obras. Debemos someter a prueba todas nuestras obras, porque muchas veces nosotros nos consideramos que estamos haciendo lo mejor, que somos lo más top que puede haber. Sin embargo, vemos que Daniel y sus amigos eran lo máximo en Israel, de la mejor línea, hombres con una buena tacha, y fueron probados porque pidieron ser probados y salieron airosos. Ya lo hemos visto en la Escritura, la palabra de Dios. Vayamos por favor por un momento al libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 4. Gálatas capítulo 6, versículo 4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Cada uno someta a prueba su obra, su propia obra. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Debemos ser humildes y aprender la humildad.
Daniel fue un hombre paciente y es interesante que Daniel sirvió y ministró en Babilonia 69 años. Pasaba un rey, moría, se levantaba otro y salía otro, y él permanecía durante 69 años fuera de su país. Santiago capítulo 1, por favor. Santiago capítulo 1, versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hoy falta mucha convicción en el mundo, en la gente, en toda la gente, incluyendo nosotros los cristianos. Nos falta convicción. Si nosotros tuviésemos una mejor convicción, no estaríamos tan mal. Debemos aprender a confiar en Dios y ser hombres con decisión. Tomar una decisión y vivirla y cumplirla en nuestras vidas. Y probó con ellos. Qué interesante, hermanos, esa frase que me llamó mucho la atención. Cuando Daniel habló con su jefe directo, el eunuco llamado Melzar, el hombre vio en Daniel y en sus amigos que habían tomado una decisión seria para no contaminarse con la comida y bebida del rey. Quizás cuánto tiempo este siervo anhelaría comer la comida y beber del vino del rey. Nunca pudo, porque él no estaba al alcance del rey. Pero vio esta decisión en estos muchachos. Una decisión desde el fondo del corazón. Para este Melzar, la propuesta y la petición de Daniel le llegó a lo más profundo de su alma. Y el hombre decidió y confió en ellos. Consintió en probar. Nosotros también debemos tomar esa misma decisión. No contaminarlo. Que Dios te bendiga y te guarde, mi hermano. Nos vemos el domingo entrante. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra, que es clara, precisa, sencilla. Cualquiera la puede entender. Te pido que te bendigas, mis hermanos, en esta semana que hemos comenzado hoy, y que nos ayudes a hacer cada día mejor para ti y seguir el ejemplo de Daniel y sus amigos y su siervo que fue benevolente a la petición y decisión que Daniel tomó. Gracias por dejarnos tu palabra y haber visto la vida de Daniel y sus amigos que nos inspiran a tomar una decisión como ellos. En el nombre bendito de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muchas gracias por tu atención y nos estamos viendo el domingo entrante. Que Dios te bendiga y te guarde.